Hola, soy nuevamente el hermano Axel de Chile. Estamos tratando el tema número 10 en esta ocasión. Por supuesto que el título general es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y el subtema es ¿quién es el Padre, el origen y la naturaleza? Es un tema difícil, controvertido. Las actuales congregaciones tienen al Dios Padre en la nebulosa total. O se le pregunta dónde vive el Dios Padre. No saben exactamente el lugar. Cuando se le pregunta cuál es la naturaleza del Padre, también hay contradicciones, o el origen del Dios Padre, hay contradicciones. Cometen entonces por ignorancia, la mayoría de los pastores, la mayoría de las congregaciones, dos grandes errores. El primero es decir que el Dios Padre nunca tuvo un principio, lo cual bíblicamente no es cierto. La Biblia jamás ha afirmado eso. B, afirmar que no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer, que también es otra falacia, porque el Dios Padre, él mismo se encarga de decir que esto es falso. Lo vamos a ir explicando en la medida que va transcurriendo el tema. La Biblia definitivamente no dice eso, ninguna de las dos cosas. Dice algo similar y a la vez distinto a lo que aseguran algunos pastores. La Biblia da a entender que el Dios Padre tuvo un principio, pero este sucedió hace tantos millones de años que es como si hubiera siempre existido o existido siempre. También la Biblia asegura que Dios nunca tendrá un fin, eso es cierto. Tuvo un principio, pero la Biblia asegura que nunca tendrá un fin. Esto respecto a su origen. Con respecto a la naturaleza, es un ser espacial, habitante de las estrellas. Está claro eso, bíblicamente. Dios es un Dios habitante de las estrellas. Fue también el primer ser inteligente que produjo el cosmos, caos. Esto que estoy diciendo va a parecer una gran aberración, porque la gente tiene sus propias ideas que no tienen nada que ver con la Biblia sobre el Padre. El Padre es algo ya que es como un Superman, como que todo lo puede. Y no es así, la palabra vamos a comprobar bíblicamente que no es así. Es un ser espacial, dijimos, habitante de las estrellas. Fue el primer ser espacial habitante de las estrellas, fue el primer habitante que produjo el cosmos caos. Hemos dicho en otra ocasión que hay un gran cosmos caos. El cosmos caos es natural, siempre estuvo ahí. Dios no creó el cosmos caos. La palabra dice claramente que Dios creó las moradas eternas, se puede decir el cosmos ideal, el cosmos amigable, el cosmos donde se puede vivir. El cosmos caos tiene 10.000 cosas que son prácticamente imposibles para la vida. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Hay planetas que tienen atmósferas venenosas, hay vientos impetuosos, por ejemplo, la nube roja que tiene, la mancha roja que es una nube que está girando constantemente en Júpiter. Me parece que son 150 veces los vientos más fuertes de la Tierra, ahí no se puede vivir. El planeta Júpiter también es un planeta prácticamente es un planeta gaseoso. Hay planetas que tienen un frío increíble, como por ejemplo en el caso de Plutón, que está muy alejado del Sol. Hay otros planetas que tienen gases venenosos, hay otros planetas que tienen, por ejemplo, radioactividad. Tenemos los hoyos negros que se tragan en enormes cantidades. Al principio los hoyos negros, de acuerdo al año 1950, de acuerdo a los datos de los radiotelescopios, que lograron agrandar el universo al doble, porque por telescopio, que era la visión del hombre, un instrumento para mirar,
y el radiotelescopio era un instrumento para escuchar, que los científicos quisieron escuchar el cosmos a ver si había otra civilización, haberle contestado, o por lo menos escuchar, si había ondas de radio, ondas de televisión, casi nunca se comprobó nada. Eh, con el radiotelescopio se aumentó al doble, a 10.000 años, antes los telescopios medían 5.000 años luz, la distancia del cosmos que conocíamos con el telescopio inicial del año 1950, luego el radiotelescopio lo aumentó a 10.000 años, empezamos a escuchar, por ejemplo, los primeros sonidos de los hoyos negros que se tragaban toda la información lumínica, prácticamente eso de cómo se tragaban estrellas y qué sé yo, no llegaba información lumínica, pero sí llegaba información auditiva. Y esa información auditiva nos hizo plantear a los científicos, a los astrónomos que habían los hoyos negros. Y hoy día existen hoyos negros que se tragan galaxias completas, ha cambiado mucho. Y cada galaxia prácticamente tiene un hoyo negro en el centro de la galaxia. Entonces, el cosmos caos es un cosmos no amigable, es un cosmos natural que ha vivido constantemente construyéndose y destruyéndose. No sabemos también si hay varios cosmos, hasta la teoría del multicosmos, que habrían muchos cosmos y que este multicosmos sería como un queso podrido que constantemente tiene explosiones de Big Bang y está ebulliendo nuevos cosmos. También está la teoría de los cosmos paralelos, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser cierto, pero el Dios de la Biblia es un Dios que hizo las moradas celestiales, que hizo las moradas amigables, que hizo las moradas ideales para la vida, donde la vida no se va a terminar tan fácil. Hay una palabra de Dios que dice, por ejemplo, no la tengo anotada, pero ustedes las pueden buscar, dice, las moradas envejecen, pasan millones de años en la morada celestial, y hay que cambiar de morada. Pero el Dios, Jehová, permanece para siempre. ¿Se fija? Tuvo un principio, pero vamos a demostrar que tuvo un principio, pero que no va a tener un final. Ahora, dijimos que es un ser espacial de las estrellas, que fue el primer habitante del cosmos caos y que él empezó a ordenar ese cosmos caos e hizo las moradas celestiales amigables, las moradas celestiales donde se puede vivir, donde se puede dar la vida. Él también dio origen a las huestes celestiales o los ángeles. Con su santidad el Padre adquirió ciencia para eternizarse. Él y sus ángeles logró hacer morada en las estrellas. Miren, lo que pasa es que Dios Padre fue el primer habitante del cosmos caos. Eso significa que pasó por un estado natural y que luego a través en ese mundo, en ese lugar, en ese planeta donde se produjo esa vida, y por una sola vez irrepetible, porque, mire usted, los mundos naturales sucumben con todo lo que tienen adentro. O sea, la Tierra se dice que la Tierra tiene 8 millones de vidas diferentes entre el reino fungi, de los hongos, el reino de monera, el reino de las bacterias, el reino de los animales, el reino de los vegetales, etcétera. Ahora los reinos son como 7, no sé. El reino de los virus, no me acuerdo cómo se llama. Y estos 8 millones de seres vivos que tiene la Tierra pueden sucumbir completo con todo lo que tiene adentro y se puede acabar. Por eso que el Dios de la Biblia, la palabra muestra que en su mundo, en su lugar donde Él comenzó, donde tuvo su principio, que es un principio natural, y aunque parezca una gran blasfemia, ustedes lo van a ver en la Biblia que es así, porque esta no es una nueva visión, sino que más luz sobre la palabra. Cuando comenzó su vida natural, pasó que en ese mundo no hubo mucha destrucción por un periodo muy largo donde no se produjo, porque los mundos sucumben, ya sea también puede pegarle un astro, puede pegar un aerolito, puede estar cerca de un hoyo negro y ser absorbido
ser destruido 10.000. O sea, hay 10.000 formas de destrucción. La cosa es que esa parte de la Biblia obviamente no la cuenta entera, pero sí la deja ver, que este Dios de alguna forma y, y haciendo las huestes celestiales que las fue sacando de diferentes mundos también naturales, muchas huestes, porque nosotros somos parte de las huestes celestiales. Mire, nosotros somos parte de las huestes celestiales. Vean el ejemplo de la tierra. Dios vino de las ¿cómo se dice? Moradas celestiales que están al futuro, millones de años al futuro, ya cuando Dios logró muchas cosas. Tres cosas logró Dios con sus ángeles. Alargó la vida hasta hacerla eterna a través de ciencia. Alargó, la alargó, la alargó, la alargó, la alargó, la alargó y nunca más se murió. Logró acortar las distancias tiempo-espacio, doblando doblando, triplicando la velocidad de la luz, haciendo cortas distancias, haciendo atajos del universo para llegar a lugares muy lejanos y hacer moradas. Y lo tercero, logró hacer moradas celestiales, que son moradas tecnológicas. Con esos tres elementos ya nunca más se acabó Dios. Porque se acaba una morada, puede durar millones de años, se cambia a otra. ¿Cómo le dice la palabra? Las moradas se envejecen y se destruyen, se acaban. Pero Dios permanece para siempre, Jehová permanece para siempre. Entonces este es un Dios de las estrellas. Este es un Dios que vive en el tercer cielo. Este es un Dios que su cuerpo son cuerpos tecnológicos. Como el hombre hoy día está haciendo ciertos como cuerpos tecnológicos, como una mezcla de un ser robótico con un ser con carne, con las claves mentales del hombre metidas en medio de una máquina, y que esa máquina tiene una vida muy larga, etcétera, etcétera. El hombre va camino a ser un Dios en potencia, pero malo, malvado. Por eso que Dios va a intervenir, por eso que viene el rapto. Porque hay como 17 ciencias que están avanzando: la criogénica, la robótica, la biónica, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas ciencias están avanzando para que el hombre se transforme en un ser que no muera más, de aquí a unos años más. Eso eso sería un diablo en potencia. Pero estamos hablando del Dios Padre. Con su santidad el Padre adquirió ciencia para eternizarse Él y sus ángeles. Ahora, muchos ángeles han salido a través de años de otros planetas. A medida que las huestes celestiales aumentan, estas huestes celestiales, a ver, tuvo un principio pequeño Dios. O sea, mucha gente cuando yo les explico esto, yo te acuerdas que contaba que yo salía con campesinos, yo pertenezco a una institución INDAP de Chile, y salen los campesinos a diferentes lugares para ellos como un paseo, y muchos son evangélicos, y yo les planteaba esto, ellos se enojaban conmigo en las noches cuando llegábamos después, que la Biblia estaba llena de naves, y que Dios era un ser espacial, y ¿para qué necesita naves Dios? ¿Para qué necesita si Dios lo puede todo? Tiene un concepto erróneo. Yo le decía, bueno, si las naves están ahí porque las usan, no son naves que sean... Dios no hace nada que no tenga un uso. Es por algo que están ahí las naves, tantas naves que hay. Y es obvio que Dios empezó de a poquito y terminó prácticamente dominando el universo. Bueno, voy a explicar, por ejemplo, Carl Sagan, no sé cómo se pronuncia, el gran científico norteamericano que murió hace como 12 años, no me acuerdo exactamente, que era un astrónomo famoso, que tuvo una conversación con Onkin, el inglés, que fueron los dos grandes sabios de este siglo, que se juntaron. Él hablaba que podía haber una civilización que gobernase, por ejemplo, la pura Tierra. Es la del hombre, gobierna la Tierra. Otra que gobernara el sistema solar. Otra que ya se salió más allá del sistema solar y que dominara la galaxia. Otra que dominara el cosmos. Bueno, la Biblia parece demostrar que este ser domina el cosmos, a lo mejor el multicosmos, a lo mejor ya tiene la capacidad de hacer universos completos, etcétera. No lo sabemos exactamente, pero la Biblia da a entender de que su capacidad es muy grande, muy gigante. Y yo a todos les explico, bueno, no importa que haya empezado débil, tiene más mérito
que haya empezado de cero y ahora resulta que este ser ya nunca más se va a morir. ¿Cuál es la diferencia con el Dios que ustedes crean, cierto? Porque siempre ellos quieren creer en un Dios que nunca, que siempre estuvo ahí, que nunca tuvo un principio, que siempre fue potente. Yo encuentro más mérito para mí, la Biblia lo dice, que empezó de chico a grande, ¿ya? Y fue adquiriendo ciencia, pero en santidad, y nunca esos ángeles, nunca, salvo cuando vino la rebelión del diablo, esos ángeles nunca pecaron y siempre tiraron para un solo lado. Y por eso la ciencia avanzó tanto en ese lugar de las estrellas. Ahora, la Biblia habla de que Dios vive en un lugar que se llama tercer cielo. No sabemos si ese tercer cielo queda en esta galaxia, en otra galaxia, en otro cosmos, no sabemos. Pero sí sabemos que es un lugar muy lejano en cuanto a tiempo y espacio. O sea, está a millones de años del futuro y a millones de años luz del espacio de la Tierra. Entonces, respecto al punto B, Dios no puede hacer nada. Decíamos que la segunda idea errónea que tiene la gente es que Dios lo puede hacer todo, todo. Eso es una gran falacia también, porque el mismo Dios se encarga, el mismo Jehová se encarga de desmentirlo. Ese es el punto B. Dice, Dios no puede hacer nada contrario a lo establecido en los estatutos eternos. Primero, tampoco puede hacer nada contrario a las leyes del cosmos. No lo va a hacer. Porque no puede. A menos que conozca otras leyes más avanzadas que las del cosmos y que le permitan un atajo. Dios, al igual que el hombre, tiene debilidades. Pero Dios es más fuerte que el ser humano. Mire, otra, podría decir que estoy diciendo otra cosa terrible. Dios tiene debilidades. Se lo dije una vez a un pastor, le dije que en la Biblia hay un versículo donde dice algo así. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del hombre. Después, al final de lo que le estoy hablando, le voy a entregar los versículos que afirman todo lo que yo, o reafirman, o me dan la razón de todo lo que yo le estoy diciendo. Dios tiene debilidades. Eso indica claramente que no es el ser que cree la gente, como el Superman, como el ser que no es infalible, etcétera, etcétera. Hay dice, hay misterios aún no revelados, eso es cierto, sobre Dios. No sabemos si hay uno o varios cosmos, no lo sabemos. No sabemos tampoco hasta dónde llega el dominio de Dios. A lo mejor Dios está en condiciones, como decíamos, de producir un Big Bang, producir un nuevo cosmos y se cambia ese cosmos. Se va a acabar este cosmos, se cambia el otro. Y ahí pasan billones de años otra vez y no se muere nunca. Con todas las huestes celestiales a las cuales nosotros vamos a pertenecer. Si Dios puede viajar a presente, pasado y futuro, imagínense las miles de galaxias vacías que están para el pasado o para el futuro, que no han sido, que no apareció ningún ser natural, inteligente, y Dios las puede ocupar. Ahora, lo otro que muestra la Biblia también, que parece que Dios está a tal nivel que Dios puede incluso provocar que un planeta que tiene ciertas condiciones lo puede acondicionar para la vida. Eso lo muestra Dios en Job, cómo acondicionó la tierra completa para la vida. O sea, la tierra la puede correr un poquito más allá, porque los planetas están, se llama, no sé por qué se llama algo así como la zona de los ricitos de oro, la zona de la vida. Los astrónomos le dicen así, la zona de los ricitos de oro, que es la zona donde están los planetas que están a la distancia exacta que pueden tener vida, ni que se acercan un poco más a la estrella y ya se calientan mucho, y si se alejan un poco ya se hielan. Y en esa distancia, a lo mejor Dios porque en Job muestra como que la Tierra le fue poniendo las condiciones. A lo mejor Dios... Mira, yo me encontré con personas, un amigo mío estuvo orando, ¿cierto?, conmigo para esta pandemia, estuvo orando mucho, me decía, no le planteé esta idea, porque él vino justamente a escucharme también, mis ideas, me decía, yo no me puedo meter en la cabeza un Dios que tuvo un principio. Para mí, entonces Dios no
no hizo el universo y eso para mí ya no es Dios, está enojado. Obviamente que cualquiera persona que tú le plantees la verdad, cualquier persona que tú, porque ya tiene una idea formada, por eso la palabra de Jesucristo decía, ¿cierto? Mi palabra no entra en los fariseos, porque los fariseos tienen una idea formada. No se puede colocar remiendo nuevo en un traje viejo. Tengo que elegir discípulos con la mente absolutamente en blanco. Pues aquí, lógico, vamos a encontrar mucha gente que va a pelear contra esto e incluso me van a decir que poco menos que estoy haciendo una nueva religión, qué sé yo. Pero yo estoy hablando con la verdad, con lo que sale en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios está constantemente creando vida inteligente. Fíjate que tuve el honor de leer el libro de Job, de Enoch. Y curioso del libro de Enoch, porque en un asunto, puede decir una investigación, se hablaba de que la iglesia que tiene más libros es la iglesia de Etiopía, Abisinia. Hoy día, antes se llamaba Abisinia, un tiempo se llamaba Etiopía, después se llamó Abisinia, ahora creo que se llama Etiopía otra vez. Los etíopes son muy antiguos. Los etíopes tienen 80 libros, es la iglesia más antigua. Y tiene el libro de Job, escrito en un idioma etíope antiguo. También la iglesia católica tiene como 40 y tantos libros, 44, no sé. Y la iglesia evangélica tiene como 30 y tantos. Curiosamente, el libro de Job, que yo empecé a leer, el libro de Job también se encontró en las cuevas de Qumrán, donde están los esenios. Mira, las cuevas de Qumrán las mostraron las mostraron en este, podríamos decir, como un documental. Y son unas cuevas que están como en un lugar cortado a pico, alto, que tiene como estratos. Es un lugar así como un acantilado donde pasan los beduinos. Y hay hoyos, hay cuevas ahí, pero altas. O sea, por ejemplo, del piso hay una cueva que está en la misma roca, ahora da 20 metros para arriba. Hay que como escalar para llegar a la cueva. Y había unos beduinos que estaban esperando una caravana, tengo entendido, y esos beduinos empezaron a jugar tirándole a los hoyos de las cuevas, tirándole piedras. Hasta que de repente sintieron que algo se quebró dentro de una cueva. Y ahí ellos escalaron, no sé cómo lo hicieron, y descubrieron que estaban estas vasijas, que eran como tinajas, donde estaban estos cueros de cabras tan antiguos, que ahí ya llegaron después, ellos cierto, por decir, el llamado a los científicos, llegaron ahí, ¿cómo se llama? Estas personas que estudian lo antiguo, no me acuerdo en un momento y empezaron a ver que esos cueros de cabra, al final le hicieron un estudio genético y ordenaron cada cabra, porque los pedacitos eran tan antiguos que los pedacitos se habían hecho pedacitos y cada pedacito estaban escritos. Entonces primero armaron genéticamente a través de un estudio genético una cabra y ese rompecabezas, otra cabra y ese rompecabezas y finalmente dentro de todos los libros que había en el libro de la Biblia, creo que falta uno, está también el libro de Job. El libro de Job es muy importante. Y escuchando lo que decían del libro de Job, el libro de Job cuadra mucho con lo que el Señor me ha revelado a mí. Bueno, Enoch, perdón, Enoch, estoy me equivocando. Enoch es un libro bastante largo, es un libro que habla de los vigilantes del cielo, es un libro que habla de que Enoch salió de la tierra, la vio de arriba, en fin, es larguísimo. Enoch también habla de Jesucristo, de alguna forma da profecías sobre Jesucristo, etcétera, etcétera. Y yo estoy viendo que se está abriendo. Porque dígame usted puede ver gente cerrada y dice, nosotros nos quedamos con los 30 y tantos libros que tiene la iglesia evangélica. ¿Y quién dictaminó eso? Los católicos. Yo me quedo con los 44 libros que tiene la iglesia católica. ¿Y quién dictaminó? Los mismos católicos. Ahora, ¿cómo eliminaron los libros de Job? Dicen que, bueno, que fue Enoch. de Enoch, perdón, cometo constantemente el error. Dicen que fueron concilios, diferentes concilios, que no sé por qué razón los encontraron difíciles, no sé cuál es la razón, pero de a poco fueron eliminados el libro, pero este libro está en, en la iglesia de Abisinia o Etiopía,
Y también está en las cuevas de Corán, o sea que es un libro real. Lo curioso, ¿cierto?, que toda la historia antigua se dice que la escribió Moisés. Sin embargo, hay un libro que, si lo escribió Enoch, sobrevivió incluso al diluvio, porque Enoch vivió antes del diluvio. Su nieto, Noé, si no me equivoco, su nieto Noé fue el que pasó el diluvio. Entonces Noé tendría que haberse llevado ese libro en el arca para que hubiese sobrevivido. Es todo un misterio, es increíble. Pero Dios está revelando cosas que estaban ocultas. Interesante todo esto, ¿eh? La Biblia nos dice que Dios está constantemente creando vida inteligente. Estos serán ayudantes de Dios. Mire, la Biblia dice, porque herencia de Jehová son los hijos. Porque herencia de Jehová es el fruto del vientre. El fruto del vientre, el fruto de la mujer, ¿cierto? Los hijos. ¿Y por qué? Porque el cosmos, porque el multicosmos, lo que sea, es terriblemente grande, es terriblemente grande. Los problemas que hay que resolver son terriblemente grandes. Y 2 mentes, 3 mentes, 4 mentes piensan más que una. Pero Dios mismo dice que Él no se las sabe todas. Y lo vamos a explicar esto. Y que necesita a los demás. Así que cuando matamos a alguien, cuando destruimos a un ser humano, estamos matando un ser, pero ¿por qué no dice la palabra? Porque ¿qué? Dice, ni todas las riquezas del mundo valen lo que vale una vida. Para Dios, una persona es un habitante del cosmos, que va a resolver problemas en el cosmos. Decíamos que la Biblia nos dice que Dios está constantemente creando vida inteligente. Estos serán ayudantes de Dios. Cada inteligencia cooperará con conocimiento, aumentando la posibilidad de sobrevida por sobre la velocidad de destrucción del cosmos caos. Mientras más humanidades se creen, mayor será la suma de inteligencias asegurando la inmortalidad. Ustedes dirán, no, pero si Dios tiene esto, lo tiene asegurada la inmortalidad. No lo sabemos. A lo mejor tiene asegurada la mortalidad del cosmos, pero todavía no domina el multicosmos. No lo sabemos. No lo sabemos. Existió, dice, Dios es también un ser atemporal. Mire qué interesante. Dios tiene una mente atemporal, significa que Dios existió en el pasado, remoto. Dijimos que tuvo un principio, pero como fue hace billones o billones de años, es como si nunca no hubiese nacido, sino que siempre hubiese estado ahí. Existe en el hoy, que es un segundo prácticamente, el hoy. Y existirá en el futuro lejano. Ahí también se pierde en el tiempo en el futuro lejano. Esta le da una visión amplia, panorámica, o sea, él todo lo sabe. Ahí ya se presenta como un Superman, como lo quieren ver muchos de los evangélicos, muchos de los católicos, incluso el Dios de los científicos. Hay Dios científicos que no hablan del Dios de la Biblia, dicen que si hay un Dios, es un Dios creído, un Dios que a lo que menos toma en cuenta al humano. El humano es una mugre, porque la tierra es una mugre. Y esa es la gracia, que este Dios, siendo un Dios tan importante, toma en cuenta a todos los seres. Es una gran gracia, es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que no deja botados a sus hijos, un Dios que está con todos los ojos puestos en todas partes. O sea, por lo que Dios dice de sí mismo que tuvo un principio, no tenemos que lidiar con los conceptos imposibles de imaginar. Hay 2 conceptos imposibles de imaginar del hombre. Uno es el concepto de eterno, que nunca tuvo un principio y nunca tuvo un final. Eso es, para la mente humana, difícil, no nos cabe. Y el otro es de infinito, que tiene que ver con espacio. Que miráis para allá, no tiene límite. Miráis para allá, no tiene límite. Para cualquier lado, no tiene límite. Vamos a dar algunas citas bíblicas que afirman lo que yo digo. Apocalipsis 17. Vamos a leerla. Dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué significa? Que cuando
comienza a sonar esa trompeta, Dios va a revelar quién es Él. Ahora está revelando muchas cosas de Él, pero son pocos los que están teniendo cabida a esa revelación. Si a mí me fue entregado, como yo creo, es para entregárselo a la iglesia, para darle estatura a la iglesia. Yo lo dije antes, la ciencia humana está humillando a Dios, está humillando a la Biblia, pero la Biblia está llena de ciencia. Porque la ciencia humana, de alguna forma, siendo que no es mala ni buena, pero es muy usada por el enemigo. Está siendo usada para la guerra, para muchas cosas. Y el hombre se ha engreído a través de la tecnología. Y por eso que no cree en Dios. Y la Biblia está llena de tecnología. Por eso que Dios está revelando esto. Que la tecnología de Dios es superior al hombre, pero 1000 veces superior al hombre. Entonces tenemos una segunda, quiero decir, cita, que es Isaías 43:10, y dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que lo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. O sea, nosotros, cada uno nos dice los siervos, nos nombra a nosotros. Así como Jesucristo es mi siervo, era el hijo de él, el hijo de él y el hijo del hombre, el hijo de la raza del cielo con el hombre, mezclado con el hombre, un híbrido entre la raza del cielo y la raza de la tierra. Era hijo del Dios y hijo del... Ahí me estoy metiendo quién es Jesucristo, pero ya trataremos ese tema. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que lo escogí. Ahora lo individualiza, mi siervo que lo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, mira qué curioso, antes de mí, hubo un antes de él. Antes que él existiera, no fue formado Dios. Eso es lo que dice él. No dice que él siempre haya existido, dice antes de mí, hubo un antes de mí, antes. Yo en un momento existí, empecé a existir. Antes de mí no hubo Dios. La noticia que les traigo, no hubo Dios antes de mí. Pero yo empecé a existir en un momento, y ese momento yo fui el Dios. Pero antes de mí no hubo Dios. Entonces se lo repito. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Isaías 43:10. Mi siervo que yo escogí. Ahí lo individualiza, ahora habla cada uno. Para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lógico, porque si Él fue el primero, y Él es bueno, cualquiera que sea después de Él, tiene que subordinarse a Él. Porque todas las personas que son correctas reconocen los grados, reconocen quién fue primero. La Biblia dice que el diablo le llama la estrella de la mañana. Seguramente puede haber sido el segundo a bordo, puede haber sido el diablo hecho después de Dios, o sea, formado por Dios, no sé. Yo no puedo asegurar si el diablo fue formado exactamente por Dios. O en ese mismo mundo, y fue después de Dios. Y el diablo se creó a pesar que fue bueno con un tiempo muy largo, eso lo vamos a explicar. Luego el diablo tuvo un punto de inflexión y se transformó en el enemigo de Dios. Pero le llama, él dice, la serpiente antigua, está diciendo claramente que cuando fue creado el diablo fue hace millones de años atrás, quizás uno de los primeros los ángeles. Por eso el diablo se cree con jinetas, ¿cierto? Y se cree con el mérito de ocupar el lugar de Dios y tirar a Dios por un lado. Ni será después de mí. Cualquier ser que viene después de Dios va a ser ruteado por Dios, porque Dios conoce todo el universo. Creemos. Dios está en control de todo lo que está sucediendo en el universo. Y si se va a formar un ser malo en una parte, lo va a destruir. Más si se va a formar un ser bueno, ese ser bueno a él le va a poner la esquineta, lo va a reconocer, no le va a hacer un golpe de estado. El problema que tuvo es que Dios tenía 3/3 de ángeles, uno a cargo de Miguel, uno a cargo de Gabriel, otro a cargo de Luzbel, y Luzbel se le reveló con 1/3, y ahí empezó el problema. Isaías 44:8 dice:
No temáis ni os amedrentéis. Y te hace una pregunta. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y yo lo dije. Y yo lo dije, porque una pregunta. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Él fue el primero, como él lo dice en el... Y él se puso el cinto de Dios y nadie se lo quita. Primera de Corintios 1:25. Habíamos afirmado que Dios decía, lo dije en palabras sencillas, ahora lo voy a leer. Dije, más o menos dice esto, lo más fuerte del hombre es más débil que lo más débil de Dios. Pero Primera de Corintios 1:25 dice realmente, dice, porque lo insensato de Dios, mira, Dios puede ser insensato, es más sabio que los hombres. Uy, ¿cómo Dios va a ser insensato? Si para la gente Dios es Superman. Y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo Dios va a ser débil? Si Dios lo puede todo. No, Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios tiene debilidades, pero es más fuerte que lo más fuerte del hombre. Dios tiene insensatez, dice aquí, pero la insensatez del hombre es mucho más sabia que lo del hombre. En Isaías 43:10 dice, Jehová dice que antes que él no ha sido formado Dios. Esto deja claro que un Dios se puede formar, tener un principio. En Isaías 43:13, Jehová se refiere a la formación de la tierra que fue ubicada a una distancia perfecta con respecto al sol, ni lejos para que te hieles, ni cerca para que te quemes. Y capturó a un satélite de la luna que fue la lumbrera de noche. Pero antes que Dios hiciera esto, en la tierra, Dios ya era, dice. Dios ya era millonario en años, y en todas las otras citas de este tema se refiere al Dios del cosmos o del universo. Estamos hablando de Isaías 43:13. A ver, ¿dónde está el 43:13? Me lo pueden... 43:13 dice. Aún antes que hubiese día, está hablando de la tierra nomás. La tierra no tenía días, pero ya tenía Dios millones de años. Dice, aún antes que hubiese día, yo ya era. Está hablando del día de la tierra. No el día del universo, no. El universo estaba formado por mucho tiempo. Y no hay quien de mi mano libre. Mire, aún antes que hubiese día, yo ya era. Y antes que hubiese noche, y antes que la tierra estuviese formada, él ya era. Pero lo está dando solamente para la tierra. Ahora, él dice al revés, que en un momento él fue formado en el cosmos, tuvo un principio, pero nunca más murió. Lo dice al revés. Tuve un principio. A todos les da vergüenza eso, ¿cierto? Tuve un principio. Empecé de chico a grande y ahora domino todo. Y nunca más me voy a morir. Y todos los que están conmigo nunca más se van a morir. Porque lo dijimos antes nosotros. Todo lo natural, el cosmos es natural. Todo lo natural tiene un principio, una evolución y luego una muerte. Un principio, un desarrollo y muerte. Un microbio nace, se desarrolla y muere. Un hombre nace, el hombre natural, se desarrolla y muere. Una galaxia nace, se desarrolla y muere. Posiblemente un cosmos nace, se desarrolla y muere. Y así todo. Pero eso en forma natural. Pero la única forma de independizarse de la muerte es con tecnología. Con tecnología es diferente. Curioso, fíjese que en el libro de Enoch habla de que Noé también fue formado sin... Noé, digamos, fue un hijo el cual no tuvo padre humano, sino que el padre andaba trabajando lejos y luego el hijo nació y el padre incluso reclamó. Y después se dio cuenta que eran lo que le llamaban los vigilantes del cielo, en este caso los vigilantes buenos. Porque en ese libro habla de vigilantes que se rebelaron contra Dios. En el libro de Noé hay una rebelión de como 200 ángeles, que es una rebelión posterior a la del diablo, es increíble. Y que esos ángeles hablan de que Dios los puso en lugares de oscuridad, en la tierra. Están esos ángeles en lugares de oscuridad, incluso da que dice de por 10.000 años.
atados ahí. Y que pidieron clemencia y no hubo clemencia para ellos. Porque le dice claramente el Señor, le dice, ustedes fueron hechos para administrar a los hombres. Porque Enoc viene a pedir clemencia, porque ellos le piden, porque estos vigilantes, dice la Enoc, esto ya es como que cuando en el libro de Génesis, que dice un poquito, dice que habían gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres, dice claramente que bajaron vigilantes del cielo y que se malearon y tuvieron relaciones con mujeres y nacieron esos gigantes. Es una raza, digamos, producto, digamos, de que los ángeles perdieron su cordura siendo que estaban en el cielo, siendo que tenían cuerpos glorificados, cuerpos tecnológicos, hicieron uso, tomaron carne y sangre y se mezclaron con mujeres y le dieron hijos, por supuesto que hijos que Dios no aceptaba, y luego pidieron clemencia a través de Enoc a Dios, y Dios le dijo que no, porque los ángeles habían sido para ministrar a los hombres, no que para que rogara por los hombres, incluso para que rogaran por los hombres constantemente. Los ángeles están rogando, no que Enoc, que era hombre, rogara por ellos ahora. Es curioso el libro de Enoc, es muy interesante. Entonces, esto es lo que yo les quería decir en este momento, en este tema, que es el tema 10. Gracias, amigos. Que tengan que esto lo absorban, que esto les pueda entrar. Siempre yo apelo al entendimiento de las personas, porque Dios siempre me entrega mensajes en el cual el entendimiento es el que sea abierto. Les he hablado con la palabra, que la palabra reafirma lo que yo estoy diciendo. Gracias.